Hola, buen domingo, feliz domingo. Vamos trayendo frases de otros programas. ¡Feliz domingo! Feliz domingo. Bienvenidos al anteúltimo programa de La Banca Peronista por Eva TV. Bienvenidos y bienvenidas. Porque no quiero hablar solo en masculino. Bienvenidos y bienvenidas al anteúltimo programa. Ya estamos cerrando diciembre, ya estamos todos con cabeza de diciembre. Sí, ya, bueno, lo digo ahora al principio, pero lo deberíamos decir al final, es que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo, porque está ahí nomás, Total. al tocar de la puerta. Yo te tengo una mala noticia. Ay, estoy harta Sí, de las malas si noticias, cabe carraca, Mari. yo vengo O una sea, mala noticia. Ya desde el 10 de diciembre de 2023 estoy Son ahí todas con el malas noticias. Temuki de las malas noticias. No, es una mala noticia para mí, nada más, para todos ustedes. Tiene y que ver vos. con River, porque si tiene que ver con River no me importa. No, una mierda. tampoco. No, que lamentablemente es mi último programa, porque para el próximo programa yo no voy a estar, vas a estar vos sola. Claro. Ya porque- demostraste que we can do it, Ay, o sea, qué vos chupame. sola lo podés hacer muy bien. No, claro, porque recordemos vos que sos neuquino, No, de Río Negro. de Río Negro, sí, perdón. Ahí va. Chicos, él es mi amigo y yo no sé. Eso habla muy mal de mí porque es como, la Patagonia. Es la Patagonia rebelde. No, bueno, nada, eso. rionegrino. La verdad que... Bueno, pará, los saludos los dejamos para final. Ok, Esto sí. es La Banca Peronista, un programa que hacemos todos los domingos y traemos entrevistas muy copadas, muy divertidas, muy emocionantes a lo largo y ancho del país. Totalmente. Río Negro, también Neuquén, que son dos provincias distintas. Y si quieren ver la entrevista que vamos a tener hoy, o las que ya hicimos anteriormente, o si quieren ver los programas que hacen nuestros compañeros y compañeras y que producen del otro lado, pueden seguirnos en nuestras redes, que están acá abajito, que son Exactamente. Eva en Vivo. Es re fácil de seguir, de acordarse, es como siempre igual, así que pueden buscarlo fácilmente. Y en el verano va a tener muy linda programación e incluso mucho contenido que ya está ahí en el canal de YouTube. Buenísimo para en las vacaciones ver un poquito, instruirte, Exacto. estudiar. Datos muy copados. Sí, totalmente. Siempre. Totalmente. Creo que me sacaste el mate, pero ya perdón, podemos loca. ir a la... Yo te quemo en vivo, como para que no te olvides. No. Ya podemos ir a nuestra anteúltima entrevista de cierre de año, que está bueno porque estamos acompañados. Eso es lindo de nuestro programa. Ujú. Vamos ya la tenemos en Zoom, en Meet, digamos. Ahí está con nosotros Mariela Quiroz. Mariela Quiroz, que es diputada provincial de Chaco y anteriormente, corregime si me equivoco en la formalidad del nombre, fuiste presidenta del Instituto de la Cultura. Exactamente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Un Bienvenida placer, a La un Banca. placer estar Bienvenida. con ustedes. Sigo Eva TV Ahí va. con mucho orgullo, aparte me encantan las propuestas que llevan adelante, así que feliz de estar acá con ustedes y estar compartiendo a través de Eva TV nuestras experiencias políticas, pero sobre todo nuestra realidad desde el Chaco, desde el norte del país. Bueno, gracias. Nosotros te agradecemos a vos porque sabemos que diciembre, bueno, lo hablamos un poquito fuera del aire, está cargadísimo de cosas, así que doblemente te agradecemos. Tanto en la esfera política como en la esfera personal. Sí, total. Es totalmente sabido que salgas a la hora que salgas. En diciembre la calle está explotadísima. Sí, totalmente. La gente ya anda medio loca. ¿viste? Sí, no, hay que tener más cuidado con el tránsito. Total. Bueno, Y nosotros sí. acá en Chaco, yo vivo en Resistencia, en la ciudad capital. Mm. El calor, Oh. la verdad que es agobiante. Nosotros padecemos un calor que creo solo el norte de la provincia lo padece, así que no solo viene con todos los sentires el fin de año, con todos los sentires, sino también acá con ese calor que hace más fuerte el sentir. ¿Qué temperaturas estás haciendo esta semana, por ejemplo? Y promedian los 40 grados siempre. Ya. Te puede marcar un 35, pero generalmente la sensación térmica, 40 grados, divino. No. Ya estamos acostumbrados. Aire acondicionado, el que tiene la suerte de tener una pileta, porque todavía lo que hay acá en la ciudad de Resistencia, hay muchas casas con patio, no está, Claro. si bien hay muchos edificios, ya ha cambiado un poco la escenografía urbana de la ciudad porque fue creciendo, pero todavía se sostiene eso de compartir en el patio, de estar en el patio, y la verdad que termina siendo para quienes viven en Resistencia el tema de Resistencia, en la provincia del Chaco, ¿no?
el tema del acceso a un aire acondicionado, por ejemplo, una cuestión de necesidad, ya no de privilegio. Claro, ¿no? Claro. Sí, no es. No, además de que es inaguantable el calor para la vida cotidiana, también lo pienso en términos de cómo afecta la salud, digamos, la deshidratación, los golpes de calor, es como... Totalmente. Bueno, Así que ese es el clima que se vive en los veranos en nuestra provincia y bueno, en el norte, por supuesto, porque es un poco el clima norteño. Claro. Pero bueno, quienes nacimos acá ya estamos acostumbrados. están acostumbrados, están aclimatados. Mari, como para arrancar, nosotros siempre hacemos la misma pregunta. La idea es poder construir un perfil de a quien estamos entrevistando, acercarlo más a la gente, no solamente al público quizás de la capital del país, sino a toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo a lo largo del país. Así que la primera pregunta siempre es si tenés alguna anécdota, alguna situación que hayas vivido que vos hayas sentido que esa fue una de las situaciones que te acercó a querer construir desde la política. Que vos hayas dicho... Mira, sí, yo creo que mi historia estuvo marcada por eso, estuvo marcada por transitar, no concebí nunca la vida sin participar políticamente. ¿Por qué? Porque vengo de una familia militante, mi papá y mi mamá, ambos dos, estudiantes de historia, desde jóvenes estuvieron dentro de distintas organizaciones de militancia política en el transcurso de los años 70. Fueron víctimas del terrorismo de Estado, digo, porque mi mamá en lo particular estuvo presa acá en Resistencia, transitando los primeros meses de embarazo, incluso, bueno, mi nacimiento se da dentro de su cautiverio y al mes de haber nacido nos dan la libertad condicional tanto a ella como eso figura formalmente en los papeles, no lo digo en términos de formalidades de papeles, pero a partir de ahí la historia, y esto es muy loco porque hace unos años atrás, varios años atrás, empezaron a través de las políticas de memoria de reparación de los gobiernos de Néstor y Cristina, de las políticas de memoria, verdad, justicia, se empezaron a llevar adelante algunas instancias vinculadas a familiares de detenidos, a quienes habían transitado también en su vida estos procesos, que en lo particular, si bien yo venía militando, siempre mis amigos y amigas de la infancia, mis tíos, esos tíos que fuimos recolectando por la vida, porque eran tíos de la militancia, amigos de la militancia de mis viejos, nos encontrábamos y yo sentía, porque todos ellos habían atravesado distintas penurias en el marco de sus militancias. Y digo penurias porque después también, si hay algo que voy a rescatar, la construcción, a pesar de eso, de una morosidad entre los militantes que fueron marcando también esta construcción militante en lo personal, ¿no? Y digo esto porque pensaba de qué manera para nosotros, para quienes transitamos esa época, vinimos y construimos desde lo político. En las mesas familiares nosotros siempre lo hablamos, siempre discutimos de política. Tengo 5 hermanos, mis 5 hermanos trabajan y están vinculados a la militancia desde los 13 años, muy pequeños. He participado con mis padres de las instancias de movilizaciones de la Vuelta de la Democracia, hemos participado de ollas populares cuando era una niña, o sea, mi vida fue de militancia. Entonces creo que la historia de mis padres, la historia también en lo personal, el haber transitado esa historia, me marcó muchísimo. Y decía esto, de cuando aparecen las políticas de memoria, verdad, justicia y las de reparación, había equipos interdisciplinarios que nos hacían entrevistas. Yo creía que eso a mí no me había afectado la historia de mis padres, que era la historia de mis padres, y en lo personal no me había afectado. Y cuando empecé a hablar del tema, la verdad que vi de qué manera nos
nos atravesó esa historia, de qué manera me atravesó y la sentía completamente, por más que yo haya transitado los primeros meses de vida dentro de la panza de mi mamá en cautiverio y no haya estado una vez que nací, pero realmente uno lo que siente, yo lo pude descubrir ahí en esas conversaciones ya con los equipos interdisciplinarios, que me di cuenta que me había marcado totalmente la historia de mi vida y por ende mi historia de militancia. ¿Sabés qué? Retomo esto último que decís de cómo afectó, digamos, la dictadura. Bueno, sobre todo a vos, que bueno, has nacido en cautiverio, pero lo vemos en distintas entrevistas eso, como, bueno, a veces en el ámbito legislativo hay leyes que han quedado desde la dictadura que fueron modificadas ahí, entonces cómo eso afecta a la economía o a las idiosincrasias de un lugar, pero también a las formas de vida, digamos. Y esto que vos mencionabas de los equipos interdisciplinarios que trabajaron, con quienes estuvieron directamente ligados a las víctimas, digo, cómo ahora quedó tan desafectado, ¿no? Desde el 10 de diciembre de 2023. Y digo, bueno, son cosas que quizás no se conocen mucho, claro, ¿no? El alcance del Estado a estas situaciones, ¿no? Me parece. No. Y también pienso, por otro lado, con todo esto que nos estabas contando, cómo... ¿Cuál podemos identificar como la raíz del perfil militante peronista, más que nada? Porque siempre hay una pata de lo que es derechos humanos. Total. Pienso, nos contaban que sus primeras experiencias habían sido desde la iglesia, desde los clubes de barrio, desde unidades básicas o incluso acá con una cuestión de derechos humanos. Y desde el otro lado, a veces, desde el gusto, ni siquiera el gusto, pero sí de que te llame la atención la economía o el sector privado. Y como que eso marca la diferencia un poco del militante, del que le gusta la política y quiere meterse a laburar en la política, a construir desde la política. Eso me parece muy importante recalcarlo. Sí, totalmente. Sí, y teniendo en cuenta esto, el otro día en la legislatura chaqueña hay un premio que se llama Amanda Mayor de Pierola, que es una de las madres de uno de los masacrados en Margarita Belén, ya fallecida ella, pero fue una gran militante que marcó la masacre de Margarita Belén a lo largo de la historia, que fue construyendo ese relato y haciéndolo memoria en las distintas generaciones, ¿no? Entonces, nosotros desde la legislatura tenemos un premio a los derechos humanos que se llama Amanda Mayor de Pierola, que cada año se postulan distintas organizaciones, organismos, para ser elegidos. En ese marco se postuló una revista de investigación de periodismo independiente, la verdad que muy importante para los tiempos que corren en nuestra provincia, donde vemos que hay un blindaje mediático por parte de los oficialismos. Entonces nos parecía importante y tuvimos la posibilidad de seleccionar a esta revista. Y en ese marco también celebramos los 40 años de la creación de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados, que para los informes vinculados a la dictadura militar, sobre todo los informes que después incluso aportaron a distintos documentos nacionales, la Comisión de Derechos Humanos de la provincia del Chaco, ya por supuesto en democracia, tuvo un papel muy importante en recabar información de quienes habían sido los afectados por el terrorismo de Estado. Entonces, en el marco de esta entrega de este premio, se hace también un homenaje, y la mayoría eran peronistas, o sea, a quienes homenajeamos, y había diputados hoy oficialistas, que acá, bueno, es como una mezcla, bueno, a nivel nacional también el oficialismo es como una mezcla radical, pro-libertaria, no sabes muy bien qué es. Acá nosotros tenemos esa misma mezcla, y estaban, por supuesto, los diputados del oficialismo, y nosotros, de la oposición, nos decían incluso ellos, pero che, son todos peronistas, y bueno, revisen. Claro. Vean su práctica. Revisen cuáles son nuestras bases, qué es lo que defendemos. A mí la verdad que me genera mucha contradicción, digo, no a mí, sino digo, esta doble vara que hay
en muchos de los diputados digo, pero sí referentes políticos, tanto no del oficialismo a nivel nacional, a mí me pasa en la provincia, que no intentan despegarse del gobierno nacional, pero replican absolutamente todo lo del gobierno nacional, y en esto las políticas negacionistas. O sea, nosotros vivimos esa réplica de lo que es la nación con políticas negacionistas que van en desmedro de la memoria, de la verdad y de la justicia. Las vivimos continuamente y bueno, hoy la caja de resonancia política es la Cámara de Diputados acá en la provincia, y esa caja de resonancia, cuando se puede manifestar el oficialismo, se manifiesta siempre generando como esa tensión entre memoria, verdad, justicia y el curro de los derechos humanos. O sea, hasta dónde es memoria, verdad, justicia y hasta dónde no es el curro de los derechos humanos. Entonces ya generar esa tensión a mí ya me parece que forma parte de las políticas negacionistas del gobierno nacional, porque es desarmar lo que tanto nos costó construir, y a muchos les ha costado construir con el cuerpo, claro, con la vida, con todo. Entonces, a mí me parece como una doble vara muy peligrosa, que yo intento marcarla siempre, porque si no se revisten, ¿viste?, de un republicanismo y de una democracia que no la sostienen, o sea, después no la sostienen discursivamente, sino que solamente la utilizan para lo discursivo o para enmarcarse en un ámbito, y después, por supuesto, que no te sostienen ni una política pública de memoria, verdad, justicia. No, y además pensando en los derechos humanos como vinculados, pienso en los derechos humanos vinculados a cada derecho social de cada habitante, porque en primera instancia el relato Memoria, Verdad y Justicia nosotros creímos que era algo como ultra saldado, claro, y ahora con, por ejemplo, ni hablar de Javier Milei, pero pensando en Victoria Villarruel, vicepresidenta, bueno, nos damos cuenta de que, son narrativas que todavía hay que seguir discutiendo, empezando, por ejemplo, con la dictadura como algo que sucedió, por ejemplo, solo en Buenos Aires. Vos recién mencionabas a la masacre de Margarita Belén, que le recordamos a la audiencia, por si no conoce, que es, corregime si me equivoco, es el episodio donde murieron, ejecutaron a 10, 11 personas y desaparecieron a otras 4 o 5. Digo entre 4 o 5 porque no hay registro. Te quiero dar este dato en relación a lo que decís, porque nosotros hacíamos un repaso de la masacre, y hacíamos un repaso, acá con mi equipo. Hace una semana, estuvimos en Margarita Belén. Cada uno de esos actos son muy emotivos y nos interpela incluso a lo largo de los años a quienes asistimos cada 13 de diciembre o cada 24 de marzo acá en nuestra provincia a los actos de reivindicación de la memoria de aquellos compañeros y compañeras que, como decía, le pusieron el cuerpo a ese momento tan trágico de nuestra historia. Pero pensábamos en esto, ¿no? Vos decías, en la historia cómo fue relatada, vos decías más de 10, 11 militantes, hay una lista de 21 personas, 21 personas que fueron masacradas. Muchas de ellas todavía se desconocen, claro, se entiende que fueron masacradas ahí, pero se desconoce porque no se han encontrado sus cuerpos. Pero sí hay una lista de 21 personas que fueron trasladadas desde la cárcel a este descampado y ahí fueron acribilladas por la espalda, que es un poco lo que relata la historia. Claro. Así que fíjate, todavía después de tantos años de revisar la historia y de generar estas instancias vinculadas a la memoria, que me parece no solo la narrativa, sino a partir de estos hechos concretos que se fueron reconstruyendo, que todavía no tenemos esa claridad porque, esto que nos interpelan constantemente tratando de tensionar y de desarmar nuestro discurso, que no fueron 30.000, eso me parece que tiene que ver con esto, con tratar de desarmar nuestra narrativa, que no apunta únicamente a lo simbólico, sino que apunta a lo concreto, a lo que hemos vivido muchos y muchas de nosotras en ese momento de la historia tan compleja.
y tan de miércoles para los argentinos. ¿No? Sí, y que digo, y a la vez esta cuestión ambivalente de que pasaron muchos años y todavía no encontramos ni todos los cuerpos ni a todos los nietos apropiados, y hay un montón de cuestiones de la historia que no sabemos por complicidades de actores mucho más poderosos que lo que podemos imaginar, pero a la vez digo que cercano sigue siendo, ¿no? En términos de cosmovisión, de historia viva aún, y por eso hoy remarcaba, bueno, el vaciamiento que está sufriendo, por ejemplo, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, donde se pensaban las políticas de memoria, verdad y justicia, pero también creadas para acompañar los procesos de las poblaciones, digamos, bueno, de la defensa de la educación pública, la formación de los distintos cuerpos de la policía. Entonces digo, bueno, todo eso hoy está completamente vaciado, como tantos otros espacios del Estado, pero digo, como siguen siendo cosas urgentes. Eso no podemos naturalizar que esté tan desarticulado. No, y teniendo en cuenta esto también, vos lo mencionabas recién, está bien, las políticas de memoria, verdad, justicia, como marcando un hito importante en la lucha por los derechos humanos, por nuestra propia historia, por poner en valor esa parte de la historia para que no se desconozca, ¿no? Pero además, creo yo, y que vos lo decías recién, los distintos derechos sociales que nosotros creíamos que ya no estaban en discusión, como la educación pública, la salud, el acceso a la salud, derechos sociales que nosotros ya veníamos discutiendo otros derechos, o sea, los derechos ambientales, porque las nuevas generaciones te van marcando también nuevas miradas, nuevas disputas, desde los propios derechos culturales, o sea, el acceso a la cultura, a la información, el derecho a la información, hoy tiene que ser un derecho indelegable y el Estado te lo tiene que garantizar, porque sin información no podés construir, no podés ser un ciudadano crítico sin ese acceso a la información. Entonces, me parece que nosotros estábamos discutiendo ya en nuestros últimos años de políticas públicas, derechos que se fueron ampliando, necesidades que se fueron ampliando, los derechos ambientales, los derechos de las mujeres y las diversidades, los derechos culturales, distintos derechos sociales que ya no era una discusión los derechos humanos, no era una discusión la salud, la educación. Nosotros creíamos que eso ya estaba saldado. Eso si bien después podemos profundizar en términos de política, en función de las necesidades que existan, pero y ahora se vino a desarmar, a implosionar todo. Entonces ahí es donde tiene que rearmarse. Y digo, esto ya como ustedes como comunicadores, como instancia de militantes, desde los ámbitos en los que nos toque, me parece que es importante poder pensar de qué manera nosotros, quienes sostenemos las banderas del campo nacional y popular, podemos seguir discutiendo y rediscutiendo sobre estos derechos que creíamos ya estaban instalados, ya estaban saldados, ya no era una discusión, y los nuevos derechos también, que por supuesto, si estamos discutiendo, si volvemos a discutir salud y educación, olvídate que no nos va a dar ni margen para discutir sobre el ambiente, para discutir sobre los derechos de las mujeres y las diversidades. O sea, es compleja la situación que se vive y me parece que es el desafío hacia adelante también. Exacto. Sí, nosotros, perdón, querías preguntar. No, ¿qué iba a decir? No, digo, en otros programas hemos también hablado de, bueno, los nuevos derechos y las nuevas demandas que hay socialmente. Claro. Porque, digo, en el país ahora tenemos un ejemplo muy grande de lo que es el neoliberalismo gestionando y a la vez hablando todas las entrevistas. Claro, no, pero digo, y a la vez las crisis de empleo, el pluriempleo, el empleo joven, digamos, bueno, son nuevas demandas que necesitan nuevos derechos, ¿no? Claro, pensé que ibas a decir lo de ludopatía, por ejemplo. Bueno, también. Totalmente. Bueno, la regulación de... Bueno, sí. Eso son incorporaciones, por supuesto, son discusiones que nos van quedando atrás si nosotros no vamos incorporándolas. Una de las cuestiones que me parece fundamentales, y vos lo marcaste, esto del nuevo empleo, nosotros, nuestras bases se hicieron a partir de los trabajadores y de los derechos que nosotros otorgábamos a los trabajadores y trabajadoras. Ahora, todos esos trabajadores, los nuevos empleos,
se fueron quedando sin esas mismas oportunidades que han tenido los trabajadores y trabajadoras que fueron formando la base de nuestro movimiento. Ahora, eso es lo que tenemos que discutir claramente, de qué manera nosotros incorporamos, porque esos mismos trabajadores que están en la informalidad, muchos de ellos están presos de las políticas incluso vinculadas al trabajo del neoliberalismo, de esta mezcla, ensayo que estamos viviendo ahora. Entonces, todos estos pibes y pibas que están quedando por fuera, que han quedado por fuera del sistema, de nuestro propio sistema, nosotros tenemos que incorporarlos porque van a ser de los más dañados y están convencidos aún de que proyectos como los de Javier Milei los van a salvar. Entonces, claramente, tenemos que pensar, resignificar y pensar cuáles son esos nuevos derechos para poder esas miles y miles de pibes y pibas que están laburando o en la informalidad o están laburando en esos empleos que están atados por dos hilos y que hoy están sujetos a las reformas laborales, la verdad que en algún momento van a quedar muy por fuera del sistema. Entonces, claramente nosotros tenemos que pensar, y esos son los nuevos derechos que hay que resignificar como proyecto político, como parte de un movimiento nacional y popular que se forjó desde el calor de los trabajadores. Claro. Bueno, y en ese sentido, digo, veníamos hablando de la última dictadura, digo, mirá si tendremos consecuencias que, acá también siempre hablamos de, bueno, las crisis laborales, al menos en Argentina, en toda Latinoamérica, pero en Argentina, tienen que ver, son el resultado también en parte económico de la última dictadura, de la desindustrialización del país, del vaciamiento y quiebre de fábricas. Digo, mirá si seguirán pesándonos los resultados de la última dictadura, que hay más trabajo informal que nunca, que todos necesitamos 3, 4 empleos, que hay fábricas que nunca más crecieron. No, y además, ahí lo nombraba Mariela también, que el gran sector afectado por esto, digámoslo, son los pibes y las pibas, y que también va todo de la mano, porque este tipo de empleos distintos que están afectando a los pibes y a las pibas, donde se ve que caen en las casas de apuestas online. Esto también hace que muchos pibes, con el cierre y el desfinanciamiento de la educación pública universitaria, también tengan que salir a laburar, encuentren este tipo de trabajos. Vuelvo a decir, caen en las apuestas online. O sea, es todo, Walsh diría, es un plan sistemático. Sí, totalmente. Para hacernos caer en... No sé. Y también el abandono del Estado con la ciudadanía me parece que es doble, porque digamos, bueno, no es culpa, digamos, que es el huevo o la gallina, no es culpa del gobierno nacional cómo nos afectan las redes sociales en la vida, digamos, claro. Eso es algo de época, tiene que ver con una crisis de época o con un clima de época, pero sí es responsabilidad del Estado cómo nos deja, y lo voy a decir mal, hablando mal y pronto, en Pampa y La Vía, en la relación, por ejemplo, con esas nuevas redes sociales, con ese mundo que nos queda tan grande y tan desconocido, que es, por ejemplo, las apuestas online, la relación de nuestros pibes con el mundo financiero, digo. Bueno, en vez de claro, como lo decía Mariela recién, en vez de agarrar y decir, bueno, vamos a profundizar en todas estas nuevas experiencias de laburo que están teniendo las formas de empleo, no, mejor démosle educación financiera, que ni siquiera es educación en materia económica, sino es financiera, sí, es comprar esto, ahorrar de esta manera, no es distinto. Sí, no, los imaginarios también, todo roto. Hablando totalmente. Y ahí en ese sentido me parece, bueno, importante, nosotros desde la provincia trabajamos, claro. Legisladores y legisladoras de nuestro interbloque, que es el Frente Chaqueño. Trabajamos distintas herramientas legislativas para poder atacar el juego en los pibes y en las pibas, pero sobre todo, y por supuesto, caen en camisa, en saco roto, digo, caen en saco roto porque no hay un compromiso de querer discutir esto. Recién veíamos con compañeros y compañeras, yo fui mis primeros 2 años de legisladora, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara, ahora sigo siendo integrante de esa comisión, y veíamos cómo el calendario escolar que cada año se presenta, a fines de año el calendario escolar que lo presenta el Ministerio de Educación, te ponen
el 11 de octubre, último día de los pueblos libres, y el 12 de octubre, Día de la Raza, te lo incorporan. Entonces, esas son los retrocesos que uno creía no iban a existir nuevamente. Entonces, imagínate si estamos en esas discusiones, si les va a interesar meterse en la discusión más profunda que requiere y reviste un análisis mucho más profundo, como lo es la ludopatía en los pibes y pibas, producto también de un sistema educativo que no los puede contener. Claro. Por miles de causas, pero fundamentalmente y seguramente en los distintos territorios de la Argentina estará más profundizado, ¿no?, esta cuestión de qué manera el sistema educativo no puede contener a los pibes y pibas, estos pibes y pibas que ven en la educación financiera o en el tema de las apuestas online una vía de escape, una alternativa o una herramienta para tener plata fácil y en desmedro, por supuesto, de cualquier cuestión vinculada al desarrollo humano de una persona, ¿no? O sea, va en desmedro de cualquier materia humanística. Nadie va a querer estudiar eso si te meten en educación financiera para que vos accedas a un circuito de plata fácil, por decirte. Entonces, me parece que es complejo. Por supuesto, que son como deudas pendientes también incluso de nuestra propia democracia, son deudas pendientes que esto que decíamos, el tema del empleo informal, del sistema educativo que no pueda contener a todos los pibes y pibas. Creo que una de las mejores políticas para contener a los pibes y pibas, y esto ahí sumo el derecho y el acceso a la información, a la comunicación, fue el Conectar Igualdad. Creo que fue de las políticas más inclusivas e igualitarias de los últimos años. Fue una cosa maravillosa, porque es real esto de las historias que los pibes y pibas hayan tenido por primera vez acceso a una computadora, y a partir del acceso a una computadora, el acceso a un mundo posible desde el lugar en el que estén. Imagínense que nosotros acá en la provincia del Chaco, con la última gestión de Coqui, llevamos adelante kilómetros y kilómetros de fibra óptica para poder llegar al punto más recóndito, que sería nuestro impenetrable, al norte de la provincia. Estoy hablando de 600 kilómetros, más de 600 kilómetros de la ciudad capital, con posibilidades de acceso a determinados lugares con dificultad, porque recién en la última gestión de Coqui pudimos avanzar sobre rutas en el impenetrable, pudimos avanzar con determinadas cuestiones que en términos de accesibilidad también le genera más y mejores oportunidades. Pero el tema de el acceso a la información, a la comunicación a través de la fibra óptica, igual a oportunidades también. Esta instancia en la que estamos viviendo termina generando, por supuesto, amplitud de derechos. Y decía lo de Conectar Igualdad porque me parece que fue una de las herramientas, bueno, ni que hablar de la asignación universal o el progresar. Ahí, Mariela, pues se está cortando el audio, a ver. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí se escucha bien, ahí se escucha perfecto. Pero ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí alcanzábamos a escuchar cómo nombrabas la asignación universal por hijo y muchísimos otros proyectos más. Que a mí me parece que por supuesto que fueron de las mejores políticas, que creo que hacia adelante tenemos el desafío para ver cómo estas deudas que tenemos de la democracia, y deudas de la democracia, me refiero a que el sistema educativo no expulse a los pibes y pibas, que puedan contener toda esta diversidad y complejidad de realidades que tiene nuestra Argentina. Pero fundamentalmente me parece que la línea son programas y proyectos como el Conectar Igualdad, son los que deben no solo disciplinar, sino una política real, inclusiva,
y por supuesto democrática. Claro. Mariela, te pregunto, ya que estamos hablando de proyectos y de políticas, más a lo que va a lo que es la labor día a día del bloque de ustedes desde Chaco. Habíamos visto que uno de los últimos proyectos que presentaron fue en materia de salud, el Banco de Insumos Solidarios de Medicamentos de medicamentos para adultos mayores. No sé si nos podés contar un poco sobre el proyecto que presentaron. Sí, presentamos en relación a eso, en vistas ya a que no podía haber ningún... si veníamos castigados, si los sectores populares venían castigados, ya pusieron la frutilla al postre con la quita de medicamentos a los jubilados o haciendo una preselección de qué jubilado o jubilada les puede tocar el medicamento. Entonces, que un jubilado tenga que pensar en pagar su comida o sus medicamentos, que un jubilado tenga que pensar, después de más de 30 años de aporte, muchos de ellos, que tenga que pensar de qué manera va a pagar sus impuestos o a pagar sus medicamentos o que le corten la luz o tomar sus remedios. La verdad que es una locura, no pensábamos vivir esto, ¿no? No sé, si nos preguntamos, no, hace 6 meses capaz que tampoco pensábamos vivir en esto, aunque veíamos que iban en esta línea, ¿no? Entonces, como redoblaron la apuesta, nosotros pensamos y dijimos, yo vengo de gestiones de la mano de Coqui Capitanich gobernando la provincia y la verdad que siempre dije que para estas adversidades, en términos de pilotos de tormenta, Coqui es un gran piloto de tormenta porque es un tipo absolutamente creativo que siempre atendió ante estas cuestiones. Nosotros fuimos gobierno municipal, gobernó Coqui como intendente, la ciudad de Resistencia con el macrismo. Es decir, teníamos todo en contra. Total. Y fuimos, se asfaltó la ciudad de Resistencia, tuvo más cuadras de asfalto que en 20 años anteriores de otras gestiones, ¿no? Entonces, ante esa adversidad, doy este ejemplo porque es un tipo muy creativo y que siempre estuvo, ante la falta de políticas nacionales, siempre estuvo generando las alternativas provinciales para poder cubrir esas demandas. Nosotros lo que vemos es que el gobierno provincial, aparte de ser cómplice de Milei por haber trabajado para que Milei esté como presidente de los argentinos, aparte de eso, hace su silencio cómplice y lapidario hace que las políticas recortadas a nivel nacional impacten de lleno y directamente en la población del Chaco, que tiene más del 70% de su población bajo la línea de pobreza, porque más del 70% de su población gana menos de lo que se requiere para una canasta básica. Y en ese sentido venimos presentando proyectos a medida que van recortando a nivel nacional para ver si el gobierno provincial, si es por falta de ideas lo que está sucediendo, falta de creatividad, o realmente es una decisión política el asfixiar a los jubilados y jubiladas, que no les interese, asfixiar a los usuarios del transporte público, que hoy están pagando 1.150 pesos y no pueden, vemos los transportes públicos, los colectivos vacíos en la ciudad. Un portero acá, hoy salió una nota en uno de los diarios locales, un portero hoy está ganando 70.000 pesos en la absoluta informalidad. ¿Cómo hace un portero para irse todos los días a la escuela a la que tiene que ir si no tiene, si el pasaje de colectivo sale 1.150 pesos hoy, porque en enero, febrero va a subir a 1.300? ¿Cómo hace el gobierno provincial? Por eso digo, o es falta de creatividad, que a mí ya me quedan dudas, o es, por supuesto, una decisión política asfixiar a los sectores populares. Entonces, en ese sentido que presentamos este proyecto, el proyecto que crea el programa para medicamentos solidarios para adultos mayores. La idea es que en parte del presupuesto destinado a salud, acá en la provincia son más de 60.000 adultos mayores que estarían afectados por esta medida nacional y que, por supuesto, sean jubilados, hayan estado dentro en el marco de los que perciben
ayuda del PAMI, etcétera, etcétera, determinadas medidas, pero sobre todo y fundamentalmente que el gobierno nacional pueda atender a esos más de 60.000 jubilados y jubiladas, adultos mayores que quedan desprotegidos por las medidas nacionales, que puedan atender cubriendo a través del Ministerio de Salud y en coordinación con nuestra caja previsional, con nuestro Instituto Previsional de Previsión Social, que es el INSEP acá en la provincia, que es otra cuestión también en términos del recorte a las cajas previsionales por parte del gobierno nacional a las cajas provinciales y los gobernadores cómplices sin decir una palabra al respecto, que pueda cubrirse desde ahí, desde el presupuesto de la provincia. Acá se está recortando y todo el tiempo hablan como a nivel nacional del superávit, de las recaudaciones, de cómo vienen ajustando en determinadas cuestiones, entonces por eso, pero ¿dónde va la plata esa? Claro. Porque al pueblo no va, o sea, no va a los jubilados y jubiladas, no va a la obra pública, no va al fondo de incentivo docente, que también esa es otra cuestión. Nosotros presentamos un proyecto en su momento para atender en términos de emergencia educativa, para poder cubrir el FONID, lo que significa el FONID, que más allá de la cuestión salarial, que es importante, por supuesto, la cuestión simbólica que significaba para los docentes, el FONID, el Fondo de Incentivo Docente, ya que fue producto de una lucha en los años 90, justamente muy similar a lo que estamos viviendo y creciendo, producto de la lucha de docentes que viajaron de todas partes de nuestro país a marchar por la avenida 9 de Julio. Recuerdo haber acompañado esas marchas, yo muy chica, recuerdo mis padres docentes, militantes, y recuerdo también Carpa Blanca, recuerdo toda esa lucha. Entonces me parece que va de la mano con esas cuestiones. Me parece que nosotros en la provincia fuimos como oposición generando herramientas que por supuesto no tienen el impacto que esperábamos, por supuesto que no toman ni una de las iniciativas y no podemos trabajar y profundizar sobre ninguna de las iniciativas que pretenden cubrir al menos, porque ni siquiera hay una contrapropuesta, al menos un porcentaje del impacto que tienen las políticas nacionales. La verdad que acá es muy fuerte lo que se vive, muy fuerte, los comedores, los merenderos están muy desprotegidos. Yo visito constantemente merenderos, organizaciones trabajando en los distintos barrios de la ciudad de Resistencia, sobre todo porque es la ciudad capital y es la que concentra la mayor cantidad de población. Los visito constantemente y hay muchísima demanda y la gente lo está pasando muy mal. No hace falta que yo les cuente a ustedes, ¿no? Pero la verdad que decir que lo escuchamos, no sé, a mí realmente me conmociona escuchar a jubilados y jubiladas teniendo que decir no puedo comer, si me tengo que cuidar, si tengo que comprar medicamentos, no puedo comer, y después escuchar a tipos sin corazón, referentes oficialistas diciendo, y bueno, que se haga cargo otro, qué sé yo, claro, familia. La verdad que no se vuelve de ahí. Hay un gobierno, perdón, ¿no? Lo decía creo que Sandra Russo ahora hace poco. Si la hijoputez está de moda, que se corte y se termine ya. Que sea una moda, pero que se termine ya. ¿Entendés? Claro. Sí, estamos volviendo a discutir, eso, bueno, como decíamos hoy, como los consensos básicos y los derechos que tienen que ser el piso para poder construir otras cosas. Y sabes que no es la primera vez que escuchamos que, bueno, en tu caso desde la legislatura, porque ustedes son oposición en la provincia, pero también en otros casos donde, bueno, provincias como La Pampa, que son oficialismo, tienen que tener una cintura para poder manejar el gasto o la inversión, mejor dicho, que le corresponde a Nación, bueno, pero a
nivel provincial, que obviamente ni los gobiernos de las provincias, mucho menos las cámaras de diputados, mucho menos las intendencias, están preparados para solventar los gastos que le corresponden a la nación, porque por algo hay gastos que... Digo, y esto lo remarco así porque hay veces que se olvida, ¿viste? Que hay gastos que le corresponden a nación, otros a provincia, otros a los municipios, pero que los derechos que necesitamos para poder desarrollarnos en sociedad los tiene que garantizar el gobierno nacional. No, incluso acá ahora tenemos experiencias en las que ni siquiera el gobierno provincial se está haciendo cargo. Exacto. Entonces, ¿en manos de quién queda el vecino? Exactamente. Y lo que iba a decir es... Me olvidé. Muy bien. Pero acá les quiero sumar algo, porque también me interpela, ¿no? Yo, cuando hablaban de mi prontuario político, de mi currículum, fui presidenta del Instituto de Cultura. Y en relación a la militancia, si bien construí mi militancia a partir de la base de un poco de la experiencia personal, de haber transcurrido con mis viejos todos esos ámbitos de militancia y de muchas necesidades y poder empatizar con todo eso que pasaba, con mucha conciencia social, terminé de forjar y seguí, por supuesto, porque uno su perfil militante lo va enriqueciendo todo el tiempo, con la militancia cultural. Pude ser parte, y yo, además de haber sido funcionaria distintas, porque fui subsecretaria de Cultura del municipio de Resistencia, presidenta del Instituto de Cultura cuando ya en la última gestión de Capitanich, antes de ser legisladora, pero siempre estoy muy vinculada a la militancia cultural. Con la militancia de los movimientos de mujeres también terminé y supe forjar mi identidad política, pero decía esto, imagínense esas discusiones, o sea, qué lejos quedan las discusiones, tanto de derechos humanos, por decirte en esto cuando hablamos de dónde se invierte la plata hoy, la plata de los presupuestos, qué lejos quedan presupuestos o políticas. Hablábamos de derechos humanos, pero qué lejos quedan las políticas culturales también. O sea, pensar en invertir en cultura hoy es impensable, lo vemos tanto a nivel nacional como a nivel provincial, o sea, la verdad, y bueno, ni que hablar en políticas de géneros, no, ya ni que hablar, o sea, son cuestiones absolutamente descartadas de las agendas de los oficialismos. Entonces, es preocupante, por supuesto, porque estamos discutiendo si le damos medicamentos o no de esto, de las obligaciones que tienen los gobiernos nacionales, pero y cómo un gobierno provincial que se supone tiene que gestionar para todos los habitantes de su provincia, no pueda pensar en generar alternativas, porque, por supuesto, si yo tengo que gobernar y dependen mis políticas del gobierno nacional y yo digo, no, solo el gobierno nacional es el que está llevando adelante, bueno, qué fácil que es gobernar, entonces, digo, pues me lavo las manos, ¿no? Entonces, ahí me parece que es donde está la decisión política, la valentía, porque también es eso, hay que ser valiente, tener coraje y defender lo que es de las provincias. Desde la coparticipación hasta, no sé, lo que decíamos, las cajas previsionales, no te pueden asfixiar desde ahí, hasta aquellas políticas que impactan de lleno en los sectores que más lo necesitan. Claro, no, ahí me acordé lo que quería decir, porque justo va en materia de esto, que es en dos partes. Primero, si ellos nos están marcando su propia agenda, que es solamente pensar en la faceta económica del país, que lejos quedan las discusiones por género, ambiente, cultura, y esto, que lo hablábamos en muchas entrevistas también, que el gobierno nacional hoy por hoy está ni siquiera con los aspectos para que el vecino y el argentino pueda subsistir. Claro, cuando en realidad venimos de gobiernos en los que los aspectos culturales, de género, de ambiente, ya no era para sobrevivir, sino era para vivir. Los aspectos culturales, incluso sigo pensando en otras entrevistas anteriores, cuando hablamos desde Vicente López, políticas y proyectos para lo que es el verano. Por ejemplo, algo tan, que no digo descabellado, que es los balnearios, las colonias de vacaciones y todo eso. Claro.
Garantizar el entretenimiento claro. también es, porque el entretenimiento también tiene que ser un derecho. ¿Por qué va a ser un privilegio? ¿Por qué quienes tienen posibilidad de irse, no sé, a balneario o viajar, o van a tener la posibilidad de disfrutar del entretenimiento? Ahora hace poco estuvimos en Charata, que es una localidad que queda a unos 250, 300 kilómetros de la ciudad capital, que sería el sudoeste de nuestra provincia, y nos decían que en los alrededores se habían cerrado las piletas públicas. De hecho, acá el municipio cerró la pileta pública, que era de acceso para los pibes y pibas, con horarios, bueno, todo con un protocolo de asistencia, por supuesto, por la demanda, pero la cerró. O sea, fue una decisión cerrar esa pileta. Y muchos pibes y muchas pibas de resistencia, ni que hablar, pero imagínense del interior de nuestra provincia, no tienen acceso a entretenimiento, digo, y a estas posibilidades de esparcimiento. Y vos lo llevás a la cuestión del transporte público, por ejemplo, que los padres, no sé, llevarlo a la canchita de fútbol, claro, llevarlo a distintas actividades, no pueden pagar. O sea, no pueden pagar el ida y vuelta en el bondi, en el cole, no lo pueden pagar. No pueden pagar si tienen moto, llevarlo porque la nafta subió, no pueden pagar. Entonces, el derecho también al esparcimiento, al entretenimiento, tiene que ser sobre todo para las infancias, para los adolescentes, si no, sí, ¿cuál es la más fácil? El celular, y ahí Claro, estamos y listo. nuevamente perdiendo la discusión cultural, digo. Sí, y que además, digo, igual también estamos hoy en un momento de desigualdad, digamos, también el ENACOM, que ahí quedó, digo, estamos en un momento también de desigualdad de acceso a esa conectividad. O sea, no solamente al esparcimiento al aire libre más tradicional, sino también a las nuevas conectividades, lo mismo el transporte. O sea, esta gestión nacional, que esto lo hablábamos, lo dijo por primera vez el diputado Leo Moreno, está afectando la cotidianidad, nos está entorpeciendo y dificultando desde la subsistencia por el acceso, como vos mencionabas, a medicamentos, a alimentos, obra pública tan básica como asfaltado y luminaria, también al esparcimiento, pero también a la movilidad, digamos. Claro, exacto. Y nadie entiende, y bueno, vos hoy esto lo mencionabas a nivel provincial, bueno, ¿dónde se está yendo la plata? Básicamente, ¿no? Claro. No sé eso. ¿Dónde se está yendo la plata? Claro, en todos los estratos, digamos. Que nos digan dónde se está yendo la plata, claro, esa es, porque, y bueno, y volví a esto, el presupuesto, por ejemplo, nosotros discutimos mucho el presupuesto, se aprobó en la provincia el presupuesto con muchísimas observaciones por parte nuestra. O sea, yo en lo particular manifesté justamente todas estas cuestiones que venimos acá mencionando, dónde va la plata, donde dicen que aumentan el porcentaje destinado tanto a educación como a salud, si después nosotros vemos el impacto que tienen, no sé, en los centros de salud, en la atención primaria de la salud, vemos el acceso y cómo la discontinuidad en la trayectoria educativa de los pibes y pibas. Entonces, ¿dónde está destinado esos fondos? Pero sobre todo después, nosotros en la provincia tenemos presupuestos, una ley que aprueba el presupuesto con perspectiva de géneros y presupuesto con perspectiva ambiental. Por ende, todos los presupuestos anuales tienen que tener la trazabilidad, la transversalidad de las políticas de género, donde van a estar aplicadas y donde van a estar aplicadas las políticas ambientales y también las políticas de infancias. Entonces, vemos que eso no se vio reflejado. Había una ausencia. Entonces, la verdad que a nosotros nos sigue preocupando. Después también, que eso entiendo, es una metodología tanto a nivel nacional, pero acá a nivel provincial se siente muchísimo. El destino de fondos destinados, por decir, a publicidad, pero que hoy están afectando... creo yo, el crecimiento democrático. Nosotros hace 2 días salió el gobernador de la provincia, Leandro Herrero, en todos los medios, haciendo como un balance de gestión, y yo hoy justamente tuiteé en relación a eso, porque ayer lo hablaba con
amigos y amigas y decía, no puede un gobernador salir a decir, quiero diputados que no entorpezcan al pueblo del Chaco, claro. Quiero diputados que voten tal cosa. Pero estás atentando en contra de la democracia, o sea, esta mirada autoritaria en relación a la construcción democrática, claramente no creen en la democracia, no abonan a la democracia, y bueno, obviamente lo vemos a nivel nacional, pero a nivel provincial también, y en esa discusión de presupuesto nosotros lo marcábamos, que el cuarto destino más importante de fondos iba destinado a la publicidad. Entonces, a la publicidad, por supuesto, y ahí hago hincapié en esto también, que me parece importante, que es otra de las grandes deudas que tuvimos nosotros, nosotros como proyecto político, es el tema de la democratización y acceso a la información, que lo intentamos hacer con esos maravillosos foros por la Ley de Comunicación Audiovisual, con la ley, con la herramienta de la ley, pero después que en su aplicabilidad se nos dificultó, y me parece que eso también suma a una gran deuda de la democracia para que nuestras democracias no se vean embretadas por estas cuestiones, como también, por supuesto, la discusión de la Constitución en términos de ejemplos de jueces, etcétera, etcétera. Mariela, la verdad que nos estamos quedando sin tiempo, pero antes nos queda en nuestro cierre espectacular siempre de las entrevistas, que es un objeto personal. Nosotros siempre le pedimos a los entrevistados que nos muestren un objeto personal, que por ahí la tengan en la oficina, la tengan en la casa y que nos pueda ayudar a terminar de cerrar, de armar el perfil. No sé qué nos trajiste. Bueno, les traje una foto que un poco hablaba de esto, de cómo surge, a ver, no sé si ahí está. Sí, ahí se ve perfecto. El monumento a la masacre, y ahí están mi mamá y su compañero de vida, dos militantes detenidos, mi mamá y su compañero, que la verdad que, y eso también me parece importante decirlo, la última foto, la de abajo, es hace nada en el monumento de Margarita Belén, como un nuevo aniversario, nos encontramos ahí, un nuevo aniversario de la masacre, nos encontramos ahí como parte también de un ritual familiar. Claro. Encontramos emocionados siempre, lagrimeando siempre, pero y como les decía, yo lo que encuentro es mucha amorosidad. Hablábamos hace poco en una de esas charlas familiares, domingos familiares, con el compañero de mi mamá. Él pasó casi 7 años preso, pasó por todos los centros clandestinos y no, de distintos puntos del país. Y él nos hablaba con una tranquilidad. Nosotros cada vez que escuchamos sus historias nos reímos porque decimos, no podemos creer que alguien que haya atravesado tanto, o sea, que haya pasado tanto, nos esté contando desde ese lugar, con esa templanza, con ese compromiso que sigue teniendo, no solo con las políticas de derechos humanos, sino con la política en general y con el deseo de transformar la realidad de que no la están pasando bien. Ese deseo sigue después de esos 7 años adentro, pasando cosas tremendas. Ese deseo sigue intacto, o sea, después de más de 40 años, yo tengo 48 años, más de 48 años, los tipos sigan sosteniendo ese deseo intacto de cambiar la realidad, pero sobre todo ese compromiso militante y lleno de amor, lleno de empatía. Yo creo que desde ese lugar, por eso me parecía importante poder traer esta foto, porque no solo funda mi militancia en términos personales, sino también me parece que son banderas que hay que sostenerlas, que el militar, el construir y hacer política tiene que ser desde la convicción, desde la responsabilidad, desde la pasión absoluta, poniéndole todo, por supuesto, desde el corazón puesto en el otro y en la otra, pero sobre todo y fundamentalmente creyendo que si lo tenemos que hacer de manera colectiva, resignificando
por supuesto, los valores democráticos, y nosotros sabemos que hay deudas que tiene la democracia, poder resignificarla, pero con más y mejor democracia, no atentando en contra de la democracia, en contra de las libertades reales, que sabemos que son las que nosotros sostuvimos y sostenemos a lo largo de todos los años. Y me parece importante eso, poder cerrar un poco, y por supuesto con unidad y con organización. La organización comunitaria es fundamental para estos momentos de crisis, la solidaridad es fundamental para estos momentos de crisis, valores que están en jaque, porque nos han corrido todos los valores éticos, estéticos, morales, nos han corrido, y la verdad que es importante poder retomarlos. Si hay que repensarlos y resignificarlos, por supuesto, hagámoslo, pero que sea con la convicción de que para tener una patria más justa, más libre, más soberana, tiene que ser con esas banderas y no con otras. Totalmente, Mariela. Y con eso nos quedamos, un gran cierre. Así que te agradecemos mucho por compartir este rato con nosotros. Te repito, doble agradecimiento porque sabemos que el cierre de año es complejo por todos lados. Así que te agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias. Yo muy feliz de participar y de estar con ustedes. Nosotros también. Bueno, muchas gracias. Hablábamos con Mariela Quiroz, diputada provincial de Chaco, en este anteúltimo programa, segunda entrevista de Chaco. Recordemos que tuvimos también a la diputada Analía Flores, así que al principio... Fue uno de los primeros programas, exactamente. El primer Zoom, de hecho, fue, creo. Sí, es verdad. Así que bueno, nos vamos en uno de los primeros y el anteúltimo, último en tu caso. ¿Querés decir algo antes de que cerremos? Que estamos... Sí, quiero decir algo. Yo me hago que pido perdón. Si le gustó toda la programación y todo lo que hicimos a lo largo del año y todo lo que se hizo desde EVA TV, pueden suscribirse. Ahí aparece el código QR. Pueden afiliarse en evatv.com.ar para darnos una increíble mano y una ayuda tremenda y para poder seguir haciendo todo esto. Y de mi parte, muchísimas gracias a todo el equipo de EVA TV, de la banca peronista, a vos, Palo, a Juan, a todos los que estuvieron atrás. Los quiero muchísimo. Esto no es un adiós, es un nos veamos y nos besamos, porque uno nunca sabe nada. Y nada, eso. Parece que estuviera chamullando en vivo. Pero bueno, a todos, allí, chicos, a todos atrás. Bueno, escuchá, nuestro amigo Río Negrino. Exactamente, cipoleño. Cipoleño. Ay, chicos, yo me siento re mal encima, que no. Yo me hago la red federal todo y encima que. A vos te veo todo el tiempo y ya recé encima, ya hablamos de tu ciudad. Digo, porque yo ahora no quiero parecer una ignorante. Hablamos de Río Negro y hablamos de Neuquén también. A mí me confundió eso, creo que yo te dije que me iba a Neuquén y a Río Negro, entonces. Bueno, sí, ya sé, basta. Ahí va. Bueno, muchísimas gracias. Sí. No, nada. ¿Querés hacer vos el cierre que es tu último programa? Dale. Muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Nos vemos, te ven la próxima semana. Esto fue La Banca Peronista, los queremos mucho. Chau.